Bienvenidos nuevamente, hermanos y hermanas, una vez más en YouTube, Hermenéutica Marcos Andino. Seguimos con este estudio de los héroes de la fe, parte 2, en Hebreos 11, como todos bien sabemos. Así que para todos nuestros amigos de siempre, por video, por grabación, como ahora, y para la Iglesia Cristiana Evangélica Cabe Falucho en Ciudadela, Buenos Aires, en forma presencial, el mismo estudio los días jueves. Bien, ya habíamos hecho una introducción y habíamos pedido que si por favor podían leer los tres primeros héroes de la fe, Abel, Enoc y Noé. Espero que lo hayan hecho porque es más fácil de interpretar, ¿no? Y no ocupamos tanto tiempo, obviamente. Así que voy al verso 4, el primer héroe de la fe. Dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero, fíjense, y una acotación, yo siempre estudio con Reina Valera, obviamente, versión 1909 y 1960, al mismo tiempo. Y siempre cito los dos casos, por si hay una diferencia para aclararlo, ¿no? Y dice en la otra versión, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Está diciendo exactamente lo mismo, obviamente. Bien, este es el primer héroe de la fe y es muy importante iniciar por acá. ¿Por qué no se incluyó los héroes de la fe con nombre? Van desde Abel hasta Samuel. Están todos seguidos en la Biblia. ¿Por qué no se inició con Adán? Podría haber sido, ¿no? Pero no, se inició con Abel, porque Abel fue un héroe de la fe debido a que creyó en qué cosa, en la sangre. Caín y Abel ya había pasado muchos años, ya eran jóvenes, no digo viejos, sino jóvenes mayores, y ellos dos, los dos, aprendieron de Adán que había que hacer sacrificios de sangre. Y yo creo que lo hicieron siempre. Supongamos que fuera una vez por año, no sé, como en la ley de Moisés, no sé si recuerdan, que había varias fiestas anuales, pero había una que era el día de la expiación. Esa era anual, como la Pascua, ¿no? Esa era anual también. Y era el día, el de la expiación, en que Dios perdonaba todos los pecados. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿no? 1500 años después de Moisés, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que esto es fundamental en el tiempo de Caín y de Abel, porque ya esto era símbolo del Señor Jesucristo, que había de venir miles de años después. Ya era símbolo. Ahora bien, vamos a presentarlo de esta manera. Caín, cansado de pedirle, porque si no el problema ya hubiera existido mucho antes, ¿no? Cansado de pedirle a su hermano un corderito, o a su papá un corderito. ¿Quién era el papá? Adán. ¿Qué fue lo que hizo esta vez? Vamos a suponer que era anual, ¿no? Dijo, bueno, en este año me voy a preocupar al máximo, voy a trabajar de una manera como nunca lo hice, para poder llevar mi mejor ofrenda.
¿Qué tanto tengo que andar pidiéndole a mi hermano o a mi padre? Yo voy a llevar mi ofrenda. Y él cultivaba la tierra y trajo lo mejor. Pero ¿cuál fue su problema en esta oportunidad? No creyó en la sangre, en el poder de la sangre derramada. Y esto es algo que él lo tuvo que aprender y no lo aprendió. Llegó un momento que se rebeló. Nos puede pasar a cualquiera, que habiendo conocido la verdad de cómo hay que hacer las cosas, de cómo hay que pedir perdón a Dios por nuestros pecados, y de cómo hacer para rogarle que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, digamos, no, pero ¿y por qué? ¿No lo puedo hacer de otra manera? ¿No puedo obtener mi justicia propia a través de mis propios méritos? No, señor, no, señora. Eso no dice la Escritura. Y desde Abel entonces que se está predicando, ¿en qué sentido hizo entonces Abel mayor sacrificio que Caín, más excelente sacrificio que Caín, si solo llevó un corderito? Lo desangró y lo puso en el altar para ser quemado. Nada. El otro se mató trabajando. Sin embargo, Dios no lo aprobó. Se enojó tanto que después lo mató. En esa semana creo mismo, lo mató a Abel. Miren cómo se habrá encolerizado este muchacho. Además, después tuvo que Dios darle una señal para que no lo maten, porque cualquiera de los que ya existían estarían en condiciones de matarlo. Pero Abel hizo bien. Por eso fue y es un héroe de la fe. Y cuando sea premiado, va a ser premiado como un héroe de la fe, porque creyó en la sangre. Y eso es entonces lo que tenemos que aprender como primera medida. Si usted quiere, porque esto de los héroes de la fe, obvio que todos tenían la misma fe, pero cada uno con un rasgo diferente. Por eso, si usted quiere, le sugiero una idea muy interesante. Hacer en unas hojas grandes de esas, veo que hay, un círculo, ¿no? Y divídanlo en los personajes que figuran acá con nombre, desde Abel, ¿no? Desde Abel, y vamos siguiendo, hasta que terminamos en Samuel. Y le vamos poniendo arriba de cada uno de estos personajes el carácter de la fe de ellos. ¿Cómo desembocó su fe? ¿En qué sentido practicaron la fe? ¿Cuál fue el punto de vista de cada uno de ellos? Y nos vamos a dar cuenta que cuando lleguemos y a medida que vayamos transitando, va a ir aumentando nuestra fe. Va a ir aumentando. Pero no puedo empezar sin esto. La fe en su sangre. ¿En qué sangre? En la sangre del Cordero que ya hace 2000 años, de Dios, que quita el pecado del mundo y la derramó por amor de nosotros, todos los pecadores, con la cual obtenemos la limpieza y la purificación de nuestra falta, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Eso no quiso hacer Caín, no cometamos el mismo error. Hagamos como Abel, aunque le costó la vida, pero él no sabía, él estaba haciendo lo correcto. Así que esto de poder llegar a una fe, como dijo el Señor, con que tengáis fe como un granito de mostaza, es más pequeño que el grano de arroz, podréis decirle a una montaña que se corra, que desaparezca, y será hecho. ¿Se imaginan lo que significa esa palabra?
Ahora, qué interesante, si completamos todas las ideas que hay de la fe acá en Hebreos 11, nuestra fe puede llegar a crecer como el grano de mostaza que se convierte en un árbol. Dice allá en Mateo 13. Y en ese árbol se cobijan muchas aves. Qué importante. Qué lindo tener esta experiencia. ¿Usted no la quiere? Seguro que sí. Porque lo que siempre nos está faltando para obtener la promesa de Dios, ¿qué es? Es la fe. Bueno, la fe empieza por la limpieza de nuestros pecados. Confesión de los pecados, 1 Juan capítulo 1, primero. Y después pedirle que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Son las dos cosas que tengo que hacer. Y sin duda lo tengo que hacer. Seguimos. Verso 5. Segundo héroe de la fe. Por la fe, Enoc, escuchen bien, fue traspuesto para no ver muerte. No murió todavía, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Allá en Génesis dice que Enoc caminó con Dios. También cuando habla de Noé dice que Noé también caminó con Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que ellos conocían el secreto de Abel, el secreto de la sangre, del sacrificio de sangre. ¿Por qué? Porque si caminaban con Dios es porque había comunión. Para que haya comunión no tienen que haber pecados. Y lo único que me limpia los pecados, ¿qué es? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve que estos héroes de la fe iban practicando cada una de las cosas anteriores que vivieron? Estos antiguos, como decíamos en nuestra antigüedad, en nuestra introducción, como dice ahí en Hebreos 11, ¿no? Al empezar. Ahora, ¿por qué fue un héroe de la fe Enoc? Para entender esto, tendríamos que buscar en Judas. Judas está antes del Apocalipsis, ¿no? Son muy pocos versículos, creo que son 25, más de eso no son. Pero está lleno de doctrinas, lleno de doctrinas. Y cuando habla entonces, ahí precisamente, de Enoc, este Judas, que era el hermano menor, uno de los hermanos menores del Señor Jesucristo, que no habían aparecido hasta que él no murió, ¿no? Tanto él como Santiago, primer anciano de Jerusalén, es muy probable que se hayan convertido a los pies de la cruz, como el centurión, como el otro que estaba clavado. Es muy probable, que ahí se hayan convertido varios que estaban en dudas o que recién ahí se dieron cuenta. Lo importante es que este Judas lleva todo una sola carilla todo lo que dice, pero hay tanta doctrina ahí. Yo una vez estuve en un congreso de una semana donde había varios pastores predicando sobre Judas, y el único libro que se usó, la única carta que se usó fue Judas, nada más. ¿Se imaginan la doctrina que hay? Bueno, ¿qué dice ahí sobre Enoc? Dice que Enoc era un profeta. Ya tenemos algo más. Porque seguramente si usted se fijó en Génesis encontró poco material. Es probable que de Abel haya más material que de quién, que de Enoc. Pero no solamente dice que fue un profeta, séptimo desde Adán. ¿Qué significa esto? Más o menos a mitad entre la creación de Adán y Eva y el diluvio, según los historiadores bíblicos, más o menos hubo entre 1500 y 1600 años. Bueno, a la mitad de esto, más o menos, ahí
apareció, predicó y profetizó Enoc. ¿Pero qué profetizó? ¿Qué profecía podía haber en ese momento? ¿Saben qué profetizó? El regreso del Señor a buscar a su iglesia, que está por suceder en cualquier momento. Este año, no sé, creíamos que era el año pasado, puede ser este año, puede ser el año que viene. Y también otra cosa más, después de la gran tribulación, o sea, al iniciarse el arrebatamiento, empieza acá la gran tribulación, eso lo hemos dicho muchísimas veces en muchos mensajes, ¿no? Y al final de la gran tribulación viene el Señor Jesucristo con todos sus santos a iniciar el milenio. Bien, ¿qué dice Judas ahí citando a Enoc? Que no solamente era profeta, sino que profetizó sobre el arrebatamiento y sobre la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo, porque dice, vendrá con sus santos millares. Y entonces, para el arrebatamiento vienen todos aquellos que nos sucedieron antes. Y para el milenio venimos absolutamente todos, más aquellos que aún y todavía tienen que resucitar. Así que ¿en qué creía Enoc? En las profecías. ¿A dónde está mi Biblia? Ah, la dejé allá. Ah, porque lo tengo por escrito, ¿no? Si no me voy muy lejos con la computadora. Bueno, lástima, ahora no lo voy a ir a buscar, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto? Nosotros, primer punto, la fe en la sangre de Cristo. Si no, nunca va a haber fe. Si no hay limpieza, no hay comunión. Si no hay comunión, no hay fe. Pero segundo, yo tengo que tener fe en la profecía, fe en la Biblia, aunque esto sea ¿no? Aunque acá estén solamente los 3 versículos que ahora estamos citando, pero están copiados tal cual la Biblia. Entonces, por eso debemos leer la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que ir a escuchar la Biblia. ¿A dónde? ¿A las reuniones? Nadie puede decir, no necesito escuchar la palabra de Dios, porque estableció el apóstol San Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ah, ya tenemos dos cosas importantes. La fe viene por la fe en su sangre. La fe viene por el oír, por el leer, por el estudiar la palabra de Dios. Pero si yo no voy a las reuniones, me tengo que olvidar de que el Espíritu Santo me ayude en mi casa. El Espíritu Santo predica. Cada vez que hay una reunión, un video como este o como otros muchos, obviamente, o una reunión en Zoom o lo que sea, aunque sea una grabación, el Espíritu Santo predica por ahí y entonces, si yo estoy de acuerdo con eso, de escuchar, entonces puedo leer y Él mismo me va a ayudar con las profecías, con la palabra de Dios. La profecía incluye toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es histórica y profética. Y también me va a ayudar a interpretar la palabra de Dios. Pero para eso necesito este segundo aspecto de la fe. Fe en la sangre, fe en la palabra de Dios. Y ya tenemos dos aspectos para marcar en nuestro círculo, ¿verdad? Tercer y último versículo. Versículo 7. Perdón, me olvidaba de Enoc, ¿no? Si él fue traspuesto para no ver muerte, pero era un pecador, por supuesto, como todos nosotros, en algún momento tiene que morir. ¿Sí o no? Porque dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Hay otro más, se llama Elías, que
que también figura pero sin nombre, en la parte final de Hebreos 11. Es interesante descubrir quiénes son los sin nombre, los sin nombres de la parte final. Después de Samuel vienen todos los demás, pero no está registrado el nombre. Bueno, ahí aparecen todos los demás. Interesante descubrir. Y entonces, vamos a Elías, decíamos, ¿no? Fue traspuesto también para no ver muerte. Ahora, ¿por qué estos dos no murieron? ¿Dónde están? Según la palabra de Dios, acá en Génesis no dice con respecto a, pero dice lo traspuso Dios, ¿no? Y hablando de Elías dice lo traspuso Dios al cielo. Entonces se supone que los dos están en la presencia de Dios, pero tienen que morir alguna vez. Y entonces ahora podemos entender quiénes son los famosos dos testigos que registra el apóstol San Juan en Apocalipsis. ¿Qué es lo que él registra ahí? Que en el segundo periodo de la gran tribulación, que precisamente va a ser el más grave de todos, ¿no? La primera va a ser también importante en ese sentido, pero la segunda va a estar persiguiendo el anticristo al pueblo de Israel y van a haber muchas catástrofes que quizás en la primera mitad no hubieron. Aparte, para la segunda mitad, Satanás dice ahí en Apocalipsis, ya vas a ver que le queda poco tiempo. Así que entonces, ellos dos van a venir a predicar el Evangelio, haciendo milagros. Como cuando el Señor Jesucristo predicaba, para darle una oportunidad más a las personas y a la gente. ¿Se imaginan estos dos personajes que han vivido tanto tiempo en la presencia de Dios y están todavía y saben que tienen que venir a predicar el Evangelio y a morir? ¿Y quién los va a matar? El anticristo. Y al tercer día van a resucitar y lo va a ver todo el mundo por los medios de comunicación. Todo el mundo. Y entonces, esto es lo que nos faltaba decir. De no. Va a morir después de predicar el Evangelio. Notable, ¿no? Notable. Después de predicar el Evangelio, él y Elías. Pero nos centramos en Enoc porque es nuestro personaje, héroe de la fe, que creía en las profecías. Va a estar viviendo su propia profecía. No sé si usted me entiende. Él profetizó sobre eso que va a vivir, sobre esa experiencia. Porque él habló del arrebatamiento y habló del milenio. Y él mismo se va a dar cuenta que va a estar viviendo su momento final y va a profetizar después de sudar con toda la fuerza y con todo el corazón y con todo el poder del Espíritu Santo, para que todo aquel que quiera y que crea tenga también una oportunidad, aunque estén en la gran tribulación. Muy bien, me faltaba eso, ¿no? Ya entendimos, ¿no? Fe en su sangre, fe en la palabra. Correcto. Verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, primera frase. En la otra Biblia dice, habiendo recibido respuesta. Lo voy a leer de las dos formas mejor. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó y aparejó el arca. Se lo leo ahora de otra manera. No con otra traducción, sino con otras acepciones. Ya lo hemos explicado en el mensaje anterior. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor
preparó y aparejó el arca. ¿Dónde está la diferencia entre ser advertido por Dios y entre haber recibido respuesta? Es importantísimo esto, ¿eh? Fundamental. Porque Dios es obvio que le advirtió varias cosas, le explicó varias cosas, estamos totalmente de acuerdo. Pero Noé no entendía nada. ¿Por qué no entendía nada? Porque nunca había llovido. ¿Qué le empezó a decir Dios? Primero lo llama, ¿no? Después le dijo, mirá, voy a destruir a toda la humanidad. ¿Qué? Y la voy a destruir con un diluvio. ¿Qué? Y se va a inundar toda la tierra. ¿Qué? Así que andá y construí un barco. ¿Un qué? Así que pongámonos en las sandalias de Noé. Para no decir zapatos, ¿no? Decir sandalia que es más antiguo. Pongámonos. Él que llegó a ser hasta un ingeniero naval, diríamos, ¿no? En nuestros términos actuales, porque lo que Dios le dijo con respecto al arca fue, le dio todas las medidas, todas las indicaciones, etcétera, etcétera, pero no le dijo, lo vas a hacer así, con una varita mágica. No, no iba a ser como Moisés tocando con su vara el mar rojo y abriéndose de par en par. ¿Se entiende? Tuvo que interpretar todo eso. Y después lo tuvo que hacer. Y tuvo que creer que realmente eso iba a suceder. ¿Y creen qué? En lo imposible. Ah, este es nuestro tercer héroe de la fe. ¿En qué creyó? En lo imposible. Por eso decía el Señor Jesucristo, al que cree todo es posible. ¿Qué otra frase más? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Otra frase más. Para Dios todo es posible. ¿Qué le parece? En esto creyó Noé. Y ahora sí, se va perfeccionando. Por eso es no solo advertencia, ¿eh? Advertencia sería decirle todo lo que iba a suceder. Pero recordemos el término del mensaje pasado. Acá dice, habiendo recibido respuesta. ¿Y cómo decía el famoso versículo 1? ¿Qué era la fe? La certeza de lo que se espera, la comprobación de lo que no se ve. ¿Es algo comprobado de antemano? ¿Cómo fue que Dios le pudo comprobar que todo eso iba a suceder? Qué mensaje especial que le dio, ¿no? Entonces no fue solamente advertencia, fue demostraciones, comprobaciones, pequeños detalles. Vaya a saber todo lo que le dijo, porque Noé tenía que creer en lo imposible. Encima lo tenía que fabricar, encima lo tenía que vivir. Lo vivió hasta el final, hasta que apareció en el nuevo mundo. Después del diluvio, después de estar 1 año y 10 días, él y su familia dentro del arca, con todos los animales, esa arca era perfecta. La parte de abajo nomás tenía 3 pisos, en la parte de abajo nomás entraban todos los animales. Las medidas están en la Biblia, tipo Titanic, vamos a decir una cosa así. En la parte del medio entraban todos los alimentos. Obviamente metió animales bebés para que no se reproduzcan, si lo hubiera sido un desastre. O sea, Dios lo guió en todo, pero porque Él creyó en todo. Y en la parte de arriba, cada uno tenía su suite personal, individual, o de matrimonio, como lo quieran llamar. Ahí estaba él, su señora, sus 3 hijos con sus 3 señoras, sus 3 nueras, ¿no? Fe es igual a demostración. O sea, es una teoría comprobada. ¿Cómo hizo Dios para infundir esta certeza, esta comprobación en Noé? Pues lo hizo.
Él creyó. ¿Se acuerdan aquel que se encontró con el Señor Jesucristo? Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos casos hay? Aquel que, centurión que le dijo al Señor, Señor, solamente di la palabra y mi siervo estará curado. Si vamos a Cristo, dijo el apóstol Pedro, Él tiene palabras de vida eterna, palabras de fe que yo necesito. ¿Para qué necesito? Para poder ir anotando en mi círculo fe en la sangre. Si no, no voy a lo demás. Fe en la palabra de Dios. Y ahora, fe en lo imposible. ¿Cuántos imposibles tenemos? Como individuos, como hermanos, como hermanas, como obreros, como obreras, como familias, como iglesias locales, en todos los lugares en que van a estar escuchando esto, ¿sí o no? ¿O solo nosotros tenemos problemas? No, yo sé que el problema general, más en este 2021, con todo lo que se fue formando y gestando, y muchas dudas, y mucho esto, y mucho lo otro, pues pídale a Dios que le ilumine, que le guíe, que le guíe. ¿Por qué? Para que podamos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, especialmente de acuerdo a la voluntad de Dios, y que entonces no nos perdamos las experiencias que Dios tiene para nosotros, positivas, en este año, creyendo primeramente en la fe, segundo, en la palabra de Dios, tercero, en que Jesucristo sigue haciendo lo imposible. Señor nos bendiga a todos. Para la próxima vamos a incluir 5 héroes de la fe: Abraham, Sara, Isaac, Jacob y José. Encontrarle el perfil de la fe a Abraham quizás no nos cueste mucho. A Sara es muy sencillo. ¿Sara quién era? La señora de Abraham, ¿no? Ahora luego Isaac, ¿en qué creyó? Para ser un héroe de la fe, si el texto que se cita es cuando su hijo lo está engañando, Jacob, que quería comprar la primogenitura, y le está pidiendo la bendición. Interesante, ¿eh? Jacob, ¿en qué creyó? Esta es más fácil. Cuando, para ser un héroe de la fe, según el versículo, ya en sus últimos días, cuando bendijo a todos sus hijos y a todos sus nietos. Y José, el más interesante para descubrir es José. ¿En qué creyó José? Aquel casi faraón de Egipto. ¿En qué creyó? Cuando todavía dominaba todo el mundo. Interesante. Siempre la palabra de Dios es muy interesante. Léanlo. El próximo jueves estaremos ahí en Falucho y en forma presencial hablando ya sobre Abraham, Sara, Isaac, Jacob y José. Y en el fin de semana, ¿no? Yo esto lo iba a subir ayer, al final se complicó la cosa, bueno. El fin de semana estaremos subiendo ese mensaje que daremos el jueves de forma presencial, nuevamente en esta forma, como video, y no solamente para la iglesia en Falucho, sino para aquellos que no pueden ir, sino para todos nuestros amigos de siempre, hermanos y hermanas, que nos vienen acompañando, algunos de hace 4 años, otros de 3, otros de 2, otros de 1. Que el Señor nos bendiga a todos. Y por favor, no aflojemos con esto, porque necesitamos la fe. Cada vez la necesitamos más. Pero una fe completa.
que sea más que un grano de mostaza para poder enfrentar a todo, que sea un árbol de la fe para poder enfrentar a todas las cosas. Señor nos bendiga. Nos vemos.